Viuda solitaria, trabajando como limpiadora en la estación, encontró una muñeca cara y la devolvió a su dueño, un millonario conocido en la ciudad. Él le extendió un fajo de dinero, pero ella lo rechazó cortésmente. Y cuando escuchó cómo llamaba a su pequeño hijo por su nombre, palideció y le hizo una pregunta que le dobló las piernas. La estación de la ciudad tranquila despertaba despacio, con desgana, como un viejo enfermo. La niebla matutina, con olor a humedad y polvo de carbón, se aferraba a las paredes desconchadas del edificio, se asentaba húmeda sobre los bancos de hierro y los rieles fríos. Maggie Carter fregaba el sucio suelo de baldosas con una pesada escoba, y sus movimientos eran tan medidos y sin alegría como el tic-tac del reloj de la estación. Cada mañana a las 5:30, su vida se reducían a aquel espacio frío y resonante, al olor a cloro y a las huellas ajenas que debía borrar antes de la llegada del primer tren eléctrico. Tenía solo 29 años, pero en el reflejo del vidrio sucio de la taquilla veía a una mujer mucho mayor, con ojos apagados, finas arrugas alrededor de los labios y una sombra eterna de cansancio en el rostro. Habían pasado 2 años desde que Mark dejó de estar con ella. 2 años desde que su mundo, antes brillante y lleno de esperanzas como sus cuadros, se desvaneció, convirtiéndose en una acuarela gris. Él era un artista, su Mark. No reconocido, pobre, pero genial. Sabía ver el alma en las cosas cotidianas, en una gota de rocío en una telaraña, en una grieta de una vieja pared, en el rostro cansado de un transeúnte. Sus manos, siempre manchadas de pintura, podían crear milagros en el lienzo, pero no pudieron ganar para medicinas. Cuando su corazón falló de repente, se fue silenciosamente, dormido, dejando tras de sí una pila de cuadros sin vender, un hijo pequeño, tan parecido a él, y un vacío resonante en su diminuto piso alquilado en las afueras de la ciudad. «Mamá, ¿ya vienes?». Una vocecita fina la sacó de sus recuerdos. Mark, de 5 años, estaba sentado en un banco a la entrada, moviendo las piernas. A su lado descansaba una mochila vieja, y en las manos sostenía un cuaderno de dibujo y un lápiz. Maggie lo dejaba con la taquillera amiga, la tía Sarah, mientras terminaba su turno. «Ya casi termino, Sol», su voz se suavizó al mirar a su hijo. «¿Tienes un poco de frío? Dibujé nuestra casa y a papá. Él está sentado en una nube y nos está mirando». Maggie tragó el nudo que se le formó en la garganta. El niño había heredado de su padre no solo el nombre y los penetrantes ojos grises, sino también su don. Dibujaba constantemente, en todas partes, sobre todo lo que caía en sus manos. Y en sus dibujos infantiles, aún torpes, estaba la misma sensación de luz y tristeza que en las obras de su padre. «Muy bonito, cariño», dijo, acercándose y besando la cabecita del niño. «Papá estaría orgulloso de ti». Terminó su trabajo, se cambió en la pequeña alcoba que olía a trapos viejos, y, tomando a su hijo de la mano, salió a la plaza frente a la estación. La mañana se hacía presente. La ciudad despertaba, llenándose del ruido de los coches y de las voces de la gente apresurada. Volvían a casa, a su pequeño universo en el 5.º piso de un viejo edificio de Khrushchev, donde en las paredes colgaban los cuadros de su esposo. La única riqueza que tenían. Cuadros que nadie quería comprar, considerándolos demasiado sombríos, demasiado reales para los interiores de revista. El apartamento olía a sopa de ayer y a soledad. Mientras Mark coloreaba su dibujo con entusiasmo, Maggie contaba el dinero que quedaba hasta la próxima nómina. Vivían con apenas lo suficiente. El salario de una limpiadora apenas alcanzaba para el alquiler, la comida modesta y los lápices del niño. Cada centavo contaba. A veces, en los momentos más desesperados, quería vender uno de los cuadros de su esposo, el más grande, la primera nieve en la ciudad. Tal vez habrían pagado una buena suma, pero no podía hacerlo. No era solo un lienzo, era su testamento, su alma. Lo pintó un mes antes de morir.
En él estaba representado su patio cubierto por la primera nieve limpia y la pequeña figura de su hijo junto a la ventana. Por la noche, después de acostar a Mark, Maggie se sentaba junto a la ventana. Afuera llovía un frío y fino chubasco. Observaba los techos mojados, las escasas luces de las ventanas de enfrente, y pensaba en lo injusta que era la vida. ¿Por qué su Mark, tan talentoso, tan luminoso, tenía que morir? Y otros, vacíos e incapaces, seguían viviendo sin valorar ni un solo día. No buscaba respuestas. Hacía tiempo que había dejado de hacerlo. Solo que a veces, el dolor volvía con fuerza, dejándola sin aliento. Maggie sacó de la caja una foto vieja. Ella y Mark, en el día de la boda. Jóvenes, felices, seguros de que delante tenían toda la eternidad. Él la abrazaba con fuerza, como si temiera soltarla. «Lo lograremos, amor», le susurró entonces. «Saldremos adelante». No pudieron. No lo lograron. Esa noche tuvo un sueño extraño. Era como si caminara por un pasillo blanco interminable, y hacia ella corría una niña pequeña con un vestido elegante, extendiéndole una muñeca. Maggie tomó la muñeca, y de repente cobró vida, convirtiéndose en una llave dorada. El sueño fue tan vívido, tan real, que al despertar, todavía sentía en la palma de la mano el peso fantasma de la llave. ¿Qué significará esto?, pensó, apartando los restos del sueño. Pero un vago presentimiento, a la vez inquietante y esperanzador, permaneció con ella todo el día. Todavía no sabía que ese día, que comenzó como tantos otros, se volvería decisivo. Que el destino ya había preparado para ella tanto la llave como la puerta que debía abrir. El destino a menudo se nos presenta en los aspectos más inesperados. A veces es un encuentro casual, otras, una palabra caída al azar. Y, a veces, un simple juguete infantil, olvidado con prisa en un banco de la estación. Para Maggie, ese signo fue la muñeca, de porcelana, con un vestido de seda azul, pestañas reales y una melena dorada. Estaba sentada en un banco de la sala de espera, dejada por algún pasajero del expreso matutino hacia Washington. Maggie la vio cuando ya terminaba su turno. Alrededor no había nadie, solo un guardia somnoliento dormitando en la entrada. Se acercó más. La muñeca era increíblemente hermosa y, sin duda, muy cara. Se vendían en el gran almacén central, en la sección para hijos de padres adinerados. Maggie las había visto en el escaparate cuando llevaba a Mark, solo para mirar. Su hijo, acostumbrado a los juguetes caseros de madera que su padre fabricaba, miraba a esas princesas de porcelana con admiración, pero nunca pedía que le compraran una. Sabía que mamá no tenía dinero. Su primer pensamiento fue tomar la muñeca para Mark. Claro, era un niño, pero seguramente se alegraría con un juguete tan bonito. Sin embargo, enseguida sintió vergüenza. Mark, su esposo, era un hombre honesto. Podía pasar hambre, pero nunca habría tomado algo ajeno. La honestidad, Maggie, es el único capital que nadie nos podrá arrebatar, decía él. Maggie tomó la muñeca con cuidado. Debajo del vestido de seda, en un pequeño bolsillo, sintió algo duro. Era una tarjeta de visita de cartón grueso con relieve dorado. Clint Díaz, director general de la corporación constructora Monolito. Debajo estaba el número de teléfono. Maggie exhaló aliviada. Ahora sabía cómo devolver la pérdida. Seguramente, alguna niña estaría llorando amargamente, extrañando a su querida muñeca. Mostró el hallazgo a la tía Sarah. Vaya, silbó la taquillera. Es la muñeca de la hija de Clint. Es un rey y un dios en esta ciudad, construye todo, ha comprado medio pueblo. Dicen que es viudo. Su esposa murió hace un año en un accidente. Cría a su hija solo. Hay que llamar, dijo Maggie con decisión. Marcó el número desde el teléfono del despacho de la tía Sarah. Al instante contestó un bajo e impaciente tono masculino.
Sí, ¿quién habla? Hola, me llamo Maggie. He encontrado una muñeca. ¿Dónde está? Interrumpió él, sin dejarla terminar. No había gratitud en su voz, solo irritación. ¿Puedo enviarla a un conductor? No, no hace falta, respondió Maggie con firmeza. Trabajo en la estación. Pueden recogerla aquí. Entrada principal. 15 minutos después llegó a la estación un Mercedes negro y reluciente, totalmente fuera de lugar junto al edificio descuidado y el asfalto roto. Del coche bajó un hombre alto, de hombros anchos, unos 40 años. Abrigo caro, pantalones impecables, zapatos lustrados. Pero su rostro estaba cansado y severo, círculos oscuros bajo los ojos, arruga rígida en los labios. ¿Fuiste usted quien llamó? Preguntó, acercándose a Maggie. Sí, le entregó la muñeca. Su hija debe estar muy triste. Todavía no se ha dado cuenta, murmuró, tomando el juguete. Su mirada recorrió su chaqueta gastada, el sencillo pañuelo y los zapatos desgastados. Luego metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un grueso fajo de dinero. Tome, por favor. Maggie retrocedió, como si la hubieran golpeado. No hace falta. No llamé por esto. Tómelo, insistió él, extendiendo el dinero. No me gusta deberle nada a nadie. Y yo no me gusta tomarlo ajeno, en su voz resonaron notas de acero. Solo sean más cuidadosos con las cosas de su hija. Que tengan un buen día. Se dio la vuelta para irse, sintiendo como sus mejillas se llenaban del color de la humillación. Él la había tomado por una mendiga, por una pedigüeña que quería aprovecharse de la pérdida ajena. Mamá. En ese momento, Mark salió corriendo de las puertas de la estación. Corrió hacia Maggie y la abrazó fuertemente por las piernas. Mami, la tía Sara me dio un dulce. El hombre se quedó inmóvil, mirando al niño. Su rostro, hasta entonces impenetrable y cruel, cambió de repente. Miraba a Mark como si viera un fantasma. Mark, no manches el abrigo de mamá, dijo Maggie suavemente, acariciando la cabeza de su hijo. Vamos, es hora de ir a casa. El nombre. Un nombre simple, pronunciado por ella, golpeó al desconocido como un impacto. Palideció tanto que su rostro parecía una máscara de cera. Un fajo de dinero cayó de sus dedos debilitados y se esparció sobre el asfalto mojado. ¿Cómo lo llamaron? Susurró, mirando a Maggie con los ojos abiertos de terror. Mark, repitió ella, sorprendida por tal reacción. Se llama Mark, en honor a su padre. El hombre dio un paso adelante, luego otro más. Miraba ahora a ella, ora al niño, y en su mirada se mezclaban incredulidad, shock y una especie de esperanza dolorosa y desesperada. Maggie instintivamente abrazó a su hijo, retrocediendo. De aquel hombre emanaba tal oleada de emociones que le dio miedo. Perdón, su voz tembló, perdiendo todo su dominio. Te lo ruego, dime, ¿cuál era el apellido de tu difunto esposo? La pregunta quedó suspendida en el frío aire de la mañana, penetrante y afilada como un fragmento de hielo. Y Maggie, sin comprender aún por qué esa simple pregunta hacía que su propio corazón se detuviera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese hombre, extraño, poderoso, rico, por alguna razón sabía algo sobre su Mark. Algo que ella misma desconocía. Y la respuesta a esa pregunta parecía depender de algo más que la simple devolución de una muñeca perdida. Parecía que de eso dependía toda su vida futura. El mundo alrededor de Maggie se congeló, reduciéndose a un solo punto, la mirada tensa y suplicante del desconocido. El tiempo se estiró, y en ese silencio pesado, interrumpido solo por el ruido de los coches que pasaban, pronunció dos palabras que se convirtieron en el detonador de una explosión que destruyó su mundo habitual. Carter. Su apellido era Carter. El hombre vaciló, como si hubiera recibido un golpe invisible.
Se llevó la mano al pecho, y su rostro se torció de dolor. No puede ser, susurró, mirando al pequeño Mark, que observaba con curiosidad aquella extraña escena. Mark Carter, él era mi mejor amigo. Maggie se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Su esposo, un pintor tranquilo y modesto, y ese hombre poderoso, al que toda la ciudad temía. ¿Amigos? Parecía absurdo. Una locura. Mark nunca había mencionado a ningún Clint Díaz. Sus amigos eran otros artistas y poetas pobres, con quienes compartía la última miga de pan y una botella de vino barato. No entiendo, finalmente logró decir. Debe de estar equivocado. No, su voz recuperó fuerza. Resonaba una confianza desesperada. Mark Carter, de Texas. Estudió en la Academia de Bellas Artes. Alto, delgado, con un lunar sobre el labio. Dibujaba así como nadie más. Describía a su esposo con tal precisión que no quedaba duda. ¿Pero cómo? ¿Por qué Mark nunca le habló de un amigo así? Nosotros nos peleamos, continuó Clint, entrecortadamente, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Nos peleamos mucho, hace 5 años. Por una tontería, por dinero. Yo estaba equivocado, lo sé. Y luego me dijeron que murió en un accidente de coche. Se cubrió la cara con las manos, y sus anchos hombros temblaron con sollozos silenciosos. Maggie miraba a aquel hombre destrozado y sentía como su propia concepción del mundo se resquebrajaba. Mark no murió en el accidente. Murió hace 2 años, de un ataque al corazón, aquí, en la ciudad. Alguien le había mentido a este hombre. Cruelmente, monstruosamente. Clint, ¿qué has armado aquí? Una voz femenina, aguda y autoritaria, cortó la tensión en el aire. Se acercaba rápidamente una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con los labios apretados y los ojos fríos y punzantes. Se parecía a Clint, pero sus rasgos carecían de dolor, solo fuerza fría, precisa y depredadora. Betty, no ahora, murmuró Clint, enderezándose y tratando de recomponerse. Justamente ahora, cortó la mujer. Ella examinó a Maggie de arriba abajo con una mirada despectiva. Lo sabía. Otra mendiga intentando manipularte con lástima. ¿Cuánto le has dado ya? Notó los billetes esparcidos por el asfalto y frunció el ceño con desdén. Betty, cállate, no entiendes nada. Esta es la viuda de Mark. Gritó Clint. La mujer se detuvo por un instante. Un destello de miedo pasó por sus ojos, pero de inmediato recuperó la compostura. ¿Qué, Mark? Clint, no estás bien. Vamos a casa. Necesitas descansar. Emily te espera. Tomó su brazo con autoridad, intentando llevarlo hacia el coche. No, espera. Se zafó Clint. Debo hablar con ella. ¿De qué? ¿De fantasmas del pasado? Su voz se volvió helada. Esa persona murió. Tú mismo estuviste en su funeral. Deja de torturarte. Vamos. Casi lo arrastró hacia el Mercedes con fuerza. Clint se volvió. Su mirada, llena de confusión y dolor, se posó en Maggie. Los encontraré. Gritó antes de que su hermana lo empujara dentro del auto. Los encontraré, seguro. La puerta se cerró. El coche negro se alejó silenciosamente de la estación, dejando a Maggie sola, en medio de la plaza, con un niño atónito y billetes esparcidos a sus pies. Se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Amigo. Mejor amigo. Pelea. Mentira sobre la muerte. ¿Quién? ¿Por qué? Mamá, ¿quiénes son ese señor y esa señora? Preguntó Mark, tirando de su manga. No lo sé, pequeño, respondió Maggie, desconcertada.
No sé nada. Se arrodilló y comenzó a recoger los billetes. Sus dedos no obedecían. En su mente solo había un pensamiento: su esposo guardaba un secreto. Un secreto relacionado con ese hombre poderoso y desgraciado. Y ese secreto, años después, la había alcanzado, irrumpiendo en su vida tranquila y humilde como un huracán. Betty, la hermana de Clint, se sentó frente a ella, recta como una varilla de acero. Se encontraron en el único café decente de la ciudad, al que Betty la había citado al día siguiente. Hablaré claro, comenzó ella, sin tocar el café que había pedido. Mi hermano atraviesa un periodo difícil. La muerte de su esposa lo afectó mucho. Se ha vuelto inestable. Se aferra a cualquier recuerdo del pasado. Su amigo no era cualquier recuerdo, replicó Maggie en voz baja. ¿Amigo? Se burló Betty. El primero que lo abandonó en el momento más difícil. Comenzaron un negocio juntos. Clint puso todo el dinero, Mark su talento. Pero cuando se necesitó arriesgar, tu esposo simplemente desapareció. Se fue llevándose parte del dinero común. Eso es mentira, exhaló Maggie. Mark nunca haría algo así. Lo conocías mal, comentó Betty fríamente. Clint estaba destrozado. Lo buscaba, quería recuperarlo. Pero luego nos dijeron que Mark murió en un accidente de coche. Mi hermano organizó el funeral, pagó las deudas que quedaron tras tu esposo. Lloró al traidor como a un amigo. Cada palabra de ella era como un golpe de látigo. Maggie se aferraba al borde de la mesa. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para que entiendas, Betty se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con fiereza. Tu aparición con tu hijo es sal en la herida para Clint. Volverá a revolver el pasado, a culparse. No lo necesita. Necesita paz. ¿Y usted qué quiere? Preguntó Maggie directamente. Quiero que desaparezcan, dijo Betty con calma. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Aquí hay suficiente para que tú y tu hijo se vayan de esta ciudad y comiencen una nueva vida en algún lugar lejano, donde nadie los encuentre. Maggie miró el sobre, luego a la mujer frente a ella, y de repente comprendió: estaba mintiendo. En toda su historia, en cada gesto, en cada palabra había falsedad. No tomaré su dinero, dijo Maggie levantándose. Y no me iré a ningún lado. Aún te arrepentirás de esto, siseó Betty tras ella. No imaginas con quién te has metido. Al salir del café, Maggie no sintió miedo, sino una extraña calma fría. No sabía qué ocurrió hace 5 años, pero estaba segura de una cosa: su esposo no fue ni traidor ni ladrón. Y descubriría la verdad, por él, por su hijo. Ella aún no sabía que esa conversación era solo el comienzo de una guerra en la que estaba en juego no solo su futuro, sino también la memoria misma de la persona a la que amaba más que a su propia vida. Los días después del encuentro con Betty se convirtieron en una espera lenta y tensa. Maggie iba al trabajo, recogía a su hijo, preparaba la cena, realizaba los rituales habituales, pero todo parecía envuelto en una niebla. Dentro de ella, la ansiedad crecía y se fortalecía. Miraba constantemente a su alrededor en la calle, se sobresaltaba con cada llamada telefónica, esperando el próximo golpe. Clint guardaba silencio. Su número, que ella había encontrado en una tarjeta de visita, no respondía. Al parecer, su hermana había hecho todo lo posible para aislarlo del mundo exterior, de los recuerdos indeseados. El mundo se redujo a las paredes del pequeño apartamento, que ahora parecía no un refugio, sino una trampa. Betty no estaba bromeando. Maggie sentía su presencia invisible por todas partes. Una noche, al regresar del trabajo, notó un coche desconocido frente a su edificio. Dentro, 2 hombres con chaquetas de cuero observaban atentamente las ventanas de su apartamento. Al pasar junto a ellos, uno de ellos la miró largamente, evaluándola.
El corazón le dio un vuelco. ¿Saben dónde vivo? Esa noche apenas pudo dormir, escuchando cada ruido en la escalera. Mark dormía en su cuna, abrazando su viejo osito de peluche. Y su respiración tranquila era lo único que mantenía a Maggie alejada del pánico. Se sentó en la cocina, mirando por la ventana oscura, y pensó en su esposo. Mark, cariño, ¿qué has hecho? ¿O qué te han hecho a ti? ¿Por qué nunca me contaste nada? Los recuerdos que ella había escondido cuidadosamente en el rincón más lejano de su alma emergían ahora con dolorosa claridad. Recordó el último año de su vida. Se había vuelto reservado, a menudo se encerraba en sí mismo, se quedaba horas frente a un lienzo limpio sin poder dar ni una sola pincelada. A sus preguntas solo respondía con evasivas. Crisis creativa, pasará. A veces, por la noche, se levantaba gritando, perseguido por pesadillas. Ella intentaba preguntarle, pero él la abrazaba con fuerza y susurraba. Todo está bien, Maggie, estoy aquí. Ahora entendía, no era solo una crisis. Algo lo atormentaba. Un miedo, un secreto que no podía compartir ni siquiera con ella. La amenaza se hizo real 3 días después. La dueña del apartamento, una mujer mayor, normalmente amable, llegó y, sin mirarla a los ojos, le dijo que debía mudarse. ¿Mudarme? Exclamó Maggie. Olivia, pero habíamos acordado. Siempre pago a tiempo. Mi hija viene de otra ciudad con los nietos, murmuró la mujer, jugueteando con el borde del delantal. No tienen dónde vivir. Lo siento, hija, pero necesitas encontrar otro lugar. En una semana. ¿Pero a dónde voy con un niño pequeño? Preguntó Maggie, desesperada. No lo sé, querida, no lo sé, suspiró Olivia y se fue rápidamente, dejando a Maggie en medio de la habitación con su mundo derrumbado. Ella entendió todo. La hija era solo una excusa. Betty había encontrado su punto débil, una madre sin hogar con un hijo en brazos sería mucho más fácil de manipular. El pánico que había contenido todos esos días comenzó a inundarla. Corría por el diminuto apartamento sin saber a qué aferrarse. ¿Llamar a la policía? ¿Qué diría? ¿Que la hermana de un millonario le pidió que se fuera? Ridículo. ¿Buscar otro apartamento? ¿Con qué dinero? Ni siquiera tenía el depósito. Se sentó en el suelo y abrazó sus rodillas. Las lágrimas caían silenciosas y amargas por sus mejillas. Mark, despertado por sus sollozos, se acercó y puso su pequeña mano sobre su cabeza. Mamá, no llores, todo estará bien. Su confianza infantil la hizo reaccionar por un instante. Miró a su hijo, a sus ojos serios y demasiado maduros para su edad, y comprendió que no tenía derecho a rendirse. Por él debía luchar. ¿Pero cómo? Contra personas como Betty, estaba impotente, podían aplastarla como a un insecto, y nadie lo notaría. Desesperada, comenzó a revisar las cosas de su esposo, como esperando encontrar una respuesta, una pista, viejos cuadernos de bocetos, cajas con pinturas secas, álbumes con dibujos. Abrió su vieja mochila de excursión, con la que alguna vez había ido a pintar al aire libre. En el bolsillo lateral, entre un manojo de llaves y una brújula vieja, sus dedos tropezaron con algo duro. Era un viejo cuaderno desgastado con encuadernación de cuero. Maggie nunca lo había visto. Abrió la primera página, era un diario. Las anotaciones eran fragmentarias, hechas en distintos momentos, pensamientos sobre pintura, bocetos de futuros cuadros, citas de libros. Pero cuanto más leía, más aparecía el nombre de Clint en las páginas. Hoy Clint volvió a hablar de nuestro monolito. Está obsesionado con esta idea, y a mí me da miedo. Soy un artista, no un hombre de negocios. ¿Qué sé yo de estos tratos y contratos?
Betty me mira como si no valiera nada. Cree que estoy arrastrando a su hermano hacia el abismo. ¿Tendrá razón? Pelea. Una pelea terrible, tonta, por dinero. No puedo arriesgarlo todo. Y él no lo entiende. Me llamó cobarde. Quizá tenga razón. Maggie pasaba las páginas y ante ella se desplegaba la tragedia de una amistad destruida por el miedo, la desconfianza y las intrigas ajenas. Y de repente, en una de las últimas páginas, se topó con una anotación que le heló el corazón. Ella lo sabe todo. Betty escuchó nuestra conversación y dijo que, si no desaparezco, destruirá tanto a Clint como a mí. Tiene material comprometedor sobre él, algo relacionado con sus primeros negocios. Amenazó con la cárcel. Dijo que lo organizaría todo como si yo lo hubiera robado y huido. Debo irme por su bien. Le diré que todo terminó. Eso le romperá el corazón. Pero así estará a salvo. Y me iré a esta ciudad olvidada por Dios, donde nadie me conoce. Escribiré y esperaré. Tal vez algún día todo cambie. Así que eso era. Mark no huyó. Sacrificó su reputación, su amistad, su sueño, para salvar a Clint de su propia hermana. Vivió todos esos años con ese dolor, con ese secreto, y ella lo mató antes que la enfermedad. Entre las páginas del diario había un papel doblado en 4. Era un plano, el diseño de un edificio con anotaciones hechas por la mano de Mark. En la esquina inferior había una inscripción, nuestra primera casa. Junto a él, una llave, pequeña, vieja, atada con un cordel. Maggie no sabía de qué casa ni de qué puerta era esa llave, pero su intuición le decía que era importante. No era un simple dibujo, era una prueba. Cerró el diario. Las lágrimas se secaron. En su lugar surgió una rabia fría y resonante. Esa mujer, Betty, no solo había destruido la vida de su esposo, les había robado todo, la amistad, el futuro, la felicidad. Y ahora intentaba hacer lo mismo con ella y su hijo. No, pensó Maggie, apretando la vieja llave en su mano. No lo permitiré. Lucharé por Mark, por mí, por nuestro hijo. El refugio había sido encontrado, pero era frágil, temporal. Betty sabía dónde estaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que diera el próximo golpe. En los momentos de desesperación, un rayo de esperanza puede aparecer desde donde menos lo esperas. Para Maggie, ese rayo fue la abuela Gwen, su vecina del primer piso. Una anciana delgada, con ojos descoloridos pero sorprendentemente perspicaces. Había vivido en ese edificio casi medio siglo y conocía todo sobre todos, pero nunca había chismeado. Su silenciosa compasión valía más que cualquier palabra. Maggie la encontró en el patio, regresando de la tienda con los últimos víveres comprados con los restos de dinero. Hija, te has puesto muy sombría, dijo la abuela Gwen, sentada en su banco favorito frente al edificio. ¿Ha pasado algo? Y Maggie, sin esperarlo de sí misma, habló. No todo, claro, del diario y el secreto de su esposo guardó silencio, pero sí contó sobre las amenazas, sobre la dueña que la echaba a la calle. La abuela Gwen escuchaba en silencio, apretando los labios cada vez más finos. Serpiente, dijo brevemente al terminar. Hay gente que se alimenta del sufrimiento ajeno. Mira, niña, no te dejes hundir. Las lágrimas son para los débiles. Y tú, veo, eres fuerte. Tienes columna, la de tu padre. ¿Qué columna, abuela Gwen? Dijo Maggie con amarga sonrisa. Me echan a la calle y ni siquiera sé a dónde ir. Pues no vayas a ningún lado, dijo la anciana inesperadamente. Míralo así,
dile a tu casera que por ley no tiene derecho a desalojarte con un niño pequeño en invierno sin orden judicial. Mientras llega la corte, pasarán meses. Que se atreva. Aquí todo el edificio se pondrá de tu lado. Hablaba con tal seguridad que Maggie se sintió reconfortada. Y esos hombres, en el coche los atraparemos, dijo la abuela Gwen. Mi sobrino trabaja en la policía. Pequeña ficha, pero no cualquier persona, es el oficial del distrito. Una llamada y estos buitres se van volando de aquí. Lo importante es que no tengas miedo. El miedo es su principal arma. Si demuestras que no temes, se retirarán. Esa simple conversación con la sabia anciana surtió en Maggie mejor efecto que cualquier calmante. Comprendió que no estaba sola, que en esta enorme y fría ciudad había gente dispuesta a ayudar. Al regresar al apartamento, volvió a leer una y otra vez el diario de su esposo, buscando cualquier pista. La llave y el plano no la dejaban en paz. Nuestra primera casa. ¿Dónde estaba esa casa? ¿Qué significaba para él y Clint? Comenzó a revisar las pinturas de Mark apoyadas contra la pared. La mayoría eran paisajes urbanos o retratos de transeúntes. Pero una obra destacaba. Era un bodegón. Sobre una vieja mesa de madera yacían varios objetos, un libro desgastado, una concha marina, un manojo de llaves y el plano que había encontrado en el diario. La pintura se titulaba Cosas que recuerda. Mark la había pintado unos meses antes de morir. Maggie siempre la había considerado una de sus obras más enigmáticas. Ahora entendía que no era solo un bodegón, era un mensaje. Intentaba decir algo, preservar algo. Examinó los detalles con cuidado. El libro, en el lomo se podía leer el título, Arquitectura de la ciudad antigua. Las llaves, una de ellas era la copia exacta de la que ella había encontrado. Maggie sacó la llave del bolsillo. Sí, era esa. ¿Pero qué significaba todo esto? El pensamiento vino de repente, agudo, como un relámpago. Arquitectura. El negocio de Clint. Construcción. Mark era artista, pero siempre se había sentido atraído por la arquitectura, leía mucho al respecto y hacía bocetos de edificios antiguos. Nuestra primera casa, ¿y si no era solo la casa donde vivían? ¿Y si era su primer proyecto conjunto? Maggie corrió hacia la estantería donde estaban los libros que habían quedado de su esposo. Encontró ese tomo, Arquitectura de la ciudad vieja. Dentro, entre las páginas, descubrió una fotografía antigua. En ella había dos jóvenes, apenas unos chicos. Estaban abrazados frente a un edificio semi-derruido. A uno de ellos apenas logró reconocer a su Mark, delgado, de cabello largo, con los ojos ardientes. El otro era Clint, todavía sin rastro de cansancio ni de maldad en el rostro, sonriendo, feliz. Al reverso de la fotografía, con letra temblorosa de Mark, estaba escrito, Inicio. Junio de 1997. Maggie comparó el edificio de la fotografía con los planos. Coincidía. Era él, una vieja mansión, como tantas en el centro de la ciudad. Pero, ¿dónde exactamente? La foto no tenía indicadores, ni nombres de calles. Se sentó en el suelo, rodeada de libros, cuadros, fotografías, fragmentos del pasado de su esposo, y sintió que se acercaba a la verdad. Betty quería que desapareciera porque temía que Maggie llegara a la verdad. Pero, ¿a qué verdad? ¿Que Mark no era un traidor? ¿O había algo más valioso que una simple reputación restaurada? Tomó nuevamente el diario. En la última página, después de aquella terrible anotación sobre las amenazas de Betty, había otra, hecha a lápiz, casi ilegible. Lo escondí en el lugar más seguro, donde todo comenzó.
El cuadro, la clave. No en el sentido de que abra algo, sino como pista. La nieve lo oculta todo, pero también limpia. Cuando llegue el momento, la primera nieve en la ciudad lavará toda la suciedad. La primera nieve en la ciudad. Así se llamaba ese gran cuadro que ella quería vender. Un cuadro que mostraba su patio y a su hijo. Maggie corrió hacia el lienzo, mirando cada trazo, cada detalle, el patio, los columpios, el árbol, la ventana de su apartamento. ¿Qué podría ser la pista aquí? Pasó la mano por el lienzo, sobre la gruesa capa de pintura, y de repente, bajo sus dedos, en el lugar donde estaba representada la nieve bajo su ventana, sintió un pequeño bulto. Algo estaba escondido bajo la pintura. El corazón le dio un vuelco. No era restauradora y temía dañar la pintura, pero la curiosidad y la esperanza desesperada eran más fuertes. Maggie tomó un pequeño cuchillo para papel y, conteniendo la respiración, empezó a raspar cuidadosamente, milímetro a milímetro, la capa superior de pintura blanca. El trabajo era minucioso. Temía cortar el lienzo. Pero tras una hora, bajo la capa de nieve, apareció el borde de algo envuelto en plástico. Media hora más y logró sacar un pequeño paquete plano. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo despegarlo. Dentro había un documento, un formulario oficial, un certificado de registro de persona jurídica. Empresa Monolith Art. Fundadores, Clint Díaz, 50%, Mark Carter, 50%. Fecha de registro, julio de 1997. Así que eso era. Betty mentía. Mark no era solo un amigo, era cofundador, socio a partes iguales. Y Betty había hecho todo para ocultarlo, para que, tras la muerte de Mark, toda la compañía pasara a su hermano, y por ende, a ella. Ahora Maggie entendía por qué Betty le tenía tanto miedo. Porque ella, Maggie, y su hijo eran los legítimos herederos de la mitad de una corporación multimillonaria. Y esto ya no era solo una lucha por un buen nombre, era una lucha por el futuro de su hijo, por lo que le pertenecía por derecho. La verdad cayó sobre Maggie como una cascada helada. Estaba sentada en el suelo, con el contrato fundacional en la mano, y el mundo a su alrededor adquiría contornos nuevos y siniestros. Betty no era solo una intrigante, era una criminal, que había planeado y ejecutado fríamente un fraude que arruinó la vida de 2 personas. Y ahora esa mujer no se detendría ante nada para proteger su secreto. Lo primero que hizo Maggie fue llamar a la abuela Gwen y, conteniendo su emoción, pedir ayuda de su sobrino policía. No es por protección, abuela Gwen, aclaró. Necesito verificar una información. Oficialmente, por la tarde llegó su sobrino, un joven teniente llamado Kevin. Maggie le mostró una copia del contrato fundacional que había logrado hacer en el estudio fotográfico más cercano. ¿Puede verificar si esta empresa existe realmente y quién figura como su propietario actualmente? No es un caso sencillo, negó Kevin, estudiando el documento. Es un secreto comercial, pero intentaré a través de contactos en Hacienda. Dame un par de días. Esos 2 días fueron los más largos de su vida. Casi no salió de casa, temiendo que Betty tomara nuevas medidas. Ella escondió el diario, la fotografía y el original del contrato en el lugar más seguro, bajo el colchón de la cuna de Mark. Su pequeño hijo se convirtió no solo en el sentido de su vida, sino también en el guardián del secreto más importante. Al tercer día, Kevin llamó. Maggie, todo se ha confirmado, su voz sonaba seria. La empresa Monolith Art fue renombrada como Monolith hace 5 años. Justo después de que su esposo supuestamente falleciera, el único propietario actual es Clint Díaz. Y la reinscripción se realizó basándose en el certificado de defunción de su esposo y se detuvo.
Renuncia a la participación, supuestamente firmada por él un mes antes de su muerte. Pero eso es un fraude, exclamó Maggie. Él no pudo firmar nada. Yo también lo creo, coincidió Kevin. Pero la pericia caligráfica es costosa, y para realizarla se necesita una base oficial, una denuncia por delito. ¿Está dispuesta a presentarla? Maggie guardó silencio. Presentar la denuncia significaba declarar una guerra abierta e implacable, y no estaba segura de tener fuerzas para resistirla. Necesito pensarlo, dijo en voz baja. Mientras tanto, Betty, al parecer, percibió que las nubes se acumulaban. Su presión aumentó. Un día, mientras Maggie paseaba con Mark en el parque infantil, se le acercaron los mismos dos hombres del coche. Betty pidió que les transmitiera que su paciencia se está agotando, dijo uno de ellos, el más alto. Tienen 2 días para salir de la ciudad, de lo contrario, será culpa suya. No me voy a ninguna parte, respondió Maggie con firmeza, abrazando a un asustado Mark. Arr, sonrió el otro. El niño es simpático. Sería una lástima que le pasara algo. Por ejemplo, que se caiga del columpio. Por accidente. Eso fue la gota que colmó el vaso. Amenazar a su hijo, eso no podía perdonarlo. Esa noche volvió a llamar a Kevin. Estoy lista para presentar la denuncia. Pero Betty actuó por adelantado. Al día siguiente, cuando Maggie regresaba a casa, la detuvo el oficial de policía del barrio. ¿Maggie Carter?, preguntó, revisando un papel. Ha llegado una denuncia de los vecinos. Supuestamente lleva un estilo de vida inmoral. No supervisa al niño. Necesito verificar las condiciones de su vivienda. Maggie se quedó helada. Era absurdo. Todos los vecinos la conocían como una madre atenta. Pero comprendió de dónde soplaba el viento. Betty estaba usando sus influencias para presionarla a través de los servicios de protección infantil. El oficial entró en el apartamento, mirando con desdén a su alrededor. Su mirada se detuvo en el modesto mobiliario, en la pila de cuadros junto a la pared. ¿Y de qué vive usted?, preguntó. ¿Trabaja como empleada de limpieza, y estos cuadros? ¿Los vende en secreto? Redactó un informe lleno de acusaciones falsas y, al irse, lanzó: esperen la comisión de tutela. Ellos decidirán si se puede dejar al niño en estas condiciones. Maggie se quedó sola en medio de la habitación, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Querían quitarle a Mark. Era el golpe más terrible que podían darle. Llamó a la abuela Gwen. La anciana llegó en 5 minutos, escuchó todo y golpeó la mesa con determinación. Ah, esa maldita, ya verás. Escucha bien. Mañana por la mañana vas a la oficina de ese tal Clint y le cuentas todo, el diario, el contrato, las amenazas. Pero ella no me dejará verlo, objetó Maggie. No preguntes, cortó la abuela Gwen. Ve con todo. Ya no tienes nada que perder. Luchas por tu hijo, y aquí todo vale. El plan era desesperado, casi una locura, irrumpir en la oficina de un millonario protegido como un presidente. Pero la abuela Gwen tenía razón, no había nada que perder. Por la mañana, Maggie se vistió con su único vestido decente, el que había usado en su boda. Llevó copias de todos los documentos, el diario de su esposo y la fotografía donde ella y Clint eran jóvenes y felices. A Mark lo dejó con la abuela Gwen. La oficina de Monolith se encontraba en el edificio más alto de la ciudad, brillante en vidrio y acero. En la entrada, un guardia la detuvo. ¿A quién visita? A Clint Díaz, dijo Maggie, esforzándose porque la voz no temblara. Él no recibe. Entréguese esto. Le tendió al guardia un sobre, dentro del cual estaba la vieja fotografía.
Dígale que es de la viuda de Mark Carter. El guardia la miró con desconfianza, luego el sobre, pero aún así se marchó. Maggie se quedó esperando en el vestíbulo, captando las miradas curiosas de los empleados. Cada minuto parecía una eternidad. Ya estaba a punto de irse, convencida de que nada había salido bien, cuando el guardia regresó. Clint te espera. Penthouse. Último piso. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. El ascensor la llevó silenciosamente hacia arriba, hacia la persona de la que ahora dependía su destino. Cuando las puertas se abrieron, lo vio. Clint estaba de espaldas frente a una enorme ventana panorámica, sosteniendo una vieja fotografía. Se giró lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un dolor tan intenso que a Maggie le dio un instante de lástima por él. Cuenta, dijo en voz baja. Quiero saberlo todo. Y ella comenzó a relatar sobre el diario, el contrato, las amenazas de Betty, el intento de quitarle a su hijo. Hablaba, y con cada palabra, un peso se levantaba de su alma. Ya no estaba sola. Ya no era una víctima. Era una mujer que luchaba por la verdad, y sabía que vencería. Clint escuchaba sin interrumpir. Su rostro, normalmente inexpresivo como el granito, se volvió vivo, reflejando toda la gama de emociones, desde la incredulidad y el shock hasta la ira creciente y un profundo dolor torturador. Cuando Maggie terminó, él guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad extendida abajo, la ciudad que había construido, pero en la que, como descubrió, era el hombre más solo y engañado. Le creí, dijo finalmente, con voz apagada, como hablando consigo mismo. Después de la muerte de mis padres, Betty se convirtió en todo para mí. Ella reemplazó a mi madre, cuidó de mí, me apoyó. Pensé que solo quería lo mejor para mí. Se volvió bruscamente hacia Maggie, y en sus ojos ella vio desesperación. Debía haberlo imaginado. Después de aquella pelea con Mark, no era yo mismo. Traté de encontrarlo, disculparme, pero Betty dijo que él no quería verme. Luego trajo el certificado de defunción y dijo que lo atropelló un coche. Ni siquiera fui a reconocer el cuerpo, no pude. Ella se encargó de todo, organizó el funeral. Me sentí destrozado. Caminó por la enorme oficina, tocando objetos caros que de repente habían perdido todo valor. Y Markel estaba allí, muy cerca, y yo no sabía nada. En su voz se escuchaban lágrimas que no podía o no quería ocultar. En ese momento, Maggie no vio al poderoso millonario, sino a un hombre desgraciado, traicionado por los más cercanos. ¿Lo hizo por dinero? Preguntó Maggie en voz baja. No solo, negó Clint con la cabeza. Tiene un hijo, Simon, mi sobrino, un inútil y presumido. Siempre pensó que debía asegurarle el futuro. Mark estorbaba sus planes. Era demasiado honesto, demasiado correcto. Temía su influencia sobre mí. En ese momento, Betty entró en la oficina sin llamar. Al ver a Maggie, se quedó paralizada un instante, pero enseguida recuperó la compostura. En su rostro apareció la habitual máscara fría. Clint, te estaba buscando. Tenemos una reunión en media hora. ¿Y usted? Dijo, girándose hacia Maggie. Ya te dije que no te acercaras a mi hermano. Fuera. Dijo Clint, en voz baja pero firme. Betty no podía creer lo que oía. Fuera de mi oficina, fuera de mi vida. Lo sé todo, Betty. Se acercó a ella, y su mirada era aterradora. Me mentiste. Durante todos estos años mataste a mi amigo. No físicamente, pero lo mataste. Me robaste 5 años de vida que podría haber pasado con él, con su familia. El rostro de Betty se volvió pálido. Clint, es un malentendido. Ella es una estafadora.
todo lo inventó. Basta. Su voz se quebró en un grito. Leí su diario. Vi el contrato. Lo destruiste todo. ¿Para qué? ¿Para tu inútil hijo? La agarró del brazo y la arrastró hacia la puerta. Seguridad. Gritó por el intercomunicador. Echen a esta mujer del edificio, y que ni ella ni su hijo pisen aquí. Congelen todas las cuentas. Todo lo que les di, devuélvanlo. Betty intentó liberarse, gritando algo sobre un hermano ingrato, sobre haberle dedicado su vida, pero dos guardias fuertes ya la estaban sacando de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras ella, Clint cayó pesadamente en su sillón y se cubrió el rostro con las manos. Parecía que la justicia había triunfado. Esa misma noche, cuando Maggie regresó a casa, la esperaba una comisión de servicios sociales, dos mujeres estrictas y el mismo oficial del distrito. Venimos a inspeccionar las condiciones de vida del niño, declararon al entrar. A pesar de la llamada de Clint y su promesa de que lo arreglaría todo, la maquinaria burocrática ya estaba en marcha. Betty, incluso expulsada, había logrado dar su último golpe. Las mujeres inspeccionaban minuciosamente el modesto apartamento, haciendo preguntas humillantes y revisando el refrigerador. El niño duerme en la misma habitación que la madre, decía una, sacudiendo la cabeza. ¿Y dónde está la zona de juegos? No tienen ingresos fijos, aparte del salario de la limpiadora, intervino la otra. ¿Cómo piensan mantener al niño? Maggie intentaba explicar que era temporal, que pronto todo cambiaría, pero no la escuchaban. Veían lo que querían ver, una madre soltera viviendo en la pobreza. Mark, asustado por los extraños, lloraba en sus brazos. Redactaremos un informe, concluyó la mayor de las mujeres. Y en el consejo se planteará la cuestión de retirar temporalmente al niño y llevarlo a un hogar hasta esclarecer todas las circunstancias. Era la hora más oscura. Justo cuando parecía que la victoria estaba cerca, todo se derrumbó. La idea de que podrían quitarle a Mark era más aterradora que cualquier amenaza, más que la falta de dinero o la soledad. Ella se sentó en el suelo del apartamento vacío, abrazando al hijo dormido, y sintió cómo se sumergía en un abismo negro y sin fondo de desesperación. Todo había sido en vano. Había perdido. En ese momento sonó el teléfono. Arrow Clint. Maggie, no te desanimes, su voz sonaba firme y segura. He contratado a los mejores abogados. Ya están trabajando en tu caso. Nadie te quitará a tu hijo, te lo prometo. Pero hay algo más. He encontrado algo. ¿A quién? No entendió Maggie. La casa. Nuestra primera casa. La mansión de la fotografía. Todavía está en pie, y creo que debemos ir allí juntos. Mark nos dejó no solo la verdad, siento que nos dejó algo más. En sus palabras había tanta seguridad que Maggie comenzó a sentir esperanza. Quizá esto aún no había terminado. Tal vez la noche más oscura llega justo antes del amanecer. Miró al hijo dormido, a su rostro tranquilo, y comprendió que lucharía hasta el final, no solo por ella, sino por él, por ellos todos. La desesperación es un mal consejero. Paraliza la voluntad, hace que uno baje los brazos. Pero cuando tu hijo está en juego, despierta una fuerza primitiva capaz de mover montañas. Las palabras de Clint, su seguridad y promesas de ayuda se convirtieron para Maggie en ese salvavidas que la impidió hundirse. Dejó de llorar. En lugar de lágrimas, surgió una fría determinación. No sería una víctima. Lucharía. A la mañana siguiente se despertó con un plan claro en la cabeza. Ya no se escondería ni esperaría, pasaba a la ofensiva. Lo primero fue llamar a Kevin, el sobrino de la abuela Gwen. Kevin, necesito tu ayuda.
Necesito recopilar referencias de vecinos, del trabajo, de los maestros del jardín de infancia, de manera oficial y firmada, para demostrar que soy una buena madre. Lo haremos, sin preguntas, respondió el teniente. Toda la casa te apoya, y en el trabajo todos te respetan. Luego llamó al abogado que Clint había contratado, un reconocido especialista en derecho familiar de la ciudad. Todos los documentos que tengan, diario, contrato, fotografía, serán nuestras principales cartas en el tribunal, explicó. Presentaremos una contrademanda no solo para proteger tus derechos como madre, sino también por difamación y abuso de autoridad por parte del personal de servicios sociales. Estoy seguro de que detrás de todo esto está Betty Díaz, y lo demostraremos. Maggie pasó todo el día en movimiento. Se reunió con vecinos, que firmaron gustosamente una carta colectiva en su defensa. Viajó a la estación de tren, donde el jefe de turno, un hombre severo que inspiraba miedo, no solo le dio una excelente referencia, sino que amenazó con hablar de hombre a hombre con cualquiera que osara hacerle daño. Reunió todos los dibujos de Mark, sus manualidades del jardín, cartas de agradecimiento de los maestros. Recogía pruebas de su amor, de su vida que intentaban arrebatarle. Por la noche, cuando regresó a casa, cansada pero llena de determinación, la esperaba Clint. Encontré la dirección, dijo, extendiéndole una impresión del mapa. La vieja mansión al otro lado. Está abandonada desde hace muchos años. Mañana iremos. Maggie asintió. Miró a Clint y, por primera vez, vio en él no la sombra de su esposo, ni un rico protector, sino un aliado, un compañero, alguien que, como ella, buscaba la verdad y la justicia. Gracias, dijo en voz baja. Soy yo quien debe agradecerte, respondió él. No solo me devolviste a un amigo. Me devolviste la fe en que todavía queda honestidad en este mundo. La mansión resultó ser un espectáculo triste. El que en su día fue un bello edificio modernista con molduras y balcones de forja ahora se alzaba con las ventanas rotas, las puertas claveteadas, envuelto en una hiedra salvaje. Recordaba a un viejo aristócrata olvidado que pasaba sus últimos días en soledad. No entraremos, dijo Maggie con decepción. Entraremos, se burló Clint y sacó del bolsillo un juego de ganzúas. Las cerraduras antiguas son mi debilidad. De joven, Mark y yo nos encantaba trepar por sitios así, por las casas abandonadas. Manoseó la cerradura unos minutos, y la vieja puerta de roble se dio con chirrido. Dentro olía a polvo, humedad y pasado. A través de las rendijas de las ventanas claveteadas penetraban delgados rayos de luz, dibujando en el suelo extraños motivos. Caminaban por las habitaciones vacías y huecas, y sus pasos resonaban en eco. En el gran salón se conservaba una chimenea con azulejos y restos del parquet. Querían montar aquí una galería, dijo Clint, pasando la mano por el polvoriento alféizar. Una galería para jóvenes artistas no reconocidos, como Mark. Era su sueño común, manual art, arte y construcción. Subieron al segundo piso. En una de las habitaciones más luminosas, con un gran mirador, encontraron lo que buscaban. En un rincón, bajo una capa de polvo y telarañas, estaba un viejo caballete, y sobre él, un cuadro sin terminar. Era un retrato. El retrato de la joven y sonriente Maggie. Mark lo había comenzado poco antes de su pelea con Clint y nunca lo terminó. Maggie se acercó y se quedó inmóvil. En la pintura ella era como casi ya se había olvidado de ser, feliz, despreocupada, enamorada. Junto al caballete, sobre el suelo, yacía una pequeña caja de madera. Clint la abrió. En su interior, sobre un forro de terciopelo, había documentos de la casa, una escritura de donación a nombre de Mark Carter, y una carta. Clint escribía a Mark.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que me has perdonado. Sé que fui un cobarde al irme. Pero lo hice por ti. Tu hermana es un monstruo, nos habría destruido a los dos. Esta casa es todo lo que tengo. La compré con mi parte de nuestra primera operación, de la que Betty no sabía. Quería convertirla en nuestra galería. No lo conseguí. Ahora es tuya. Haz lo que soñamos. Y, por favor, si alguna vez te cruzas con mi Maggie, cuida de ella. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Adiós, hermano. Las lágrimas surcaban el rostro de Clint mientras leía esas líneas. Maggie permanecía a su lado, apoyándole la mano en el hombro. En ese momento no eran solo aliados, eran familia, unidos por la memoria de una misma persona. Él no te traicionó, susurró ella. Él te salvó. Lo sé, respondió Clint. Y ahora debo salvar a su familia. Cuando salieron de la mansión ya estaba anocheciendo. La ciudad empezaba a encender luces. Les aguardaban juicios, peleas por la tutela, división de bienes. Pero Maggie sabía que ahora podrían con ello. Tenían la verdad, tenían la memoria y tenían un plan. Un plan astuto que nació en su cabeza mientras permanecía en esa polvorienta habitación abandonada. Un plan no solo para derrotar a Betty, sino para hacerla pagar por todo. Y la clave de ese plan estaba en ese mismo cuadro que ella tanto atesoraba, la primera nieve en la ciudad. El plan de Maggie era audaz y arriesgado, pero ahí residía su fuerza. Ya no pensaba defenderse, pensaba atacar. Haremos una exposición, dijo Maggie a Clint, cuando iban en su coche de regreso a casa. Una exposición de las obras de Mark, y en ella contaremos la verdad a todo el mundo. Al principio Clint fue escéptico. Maggie, esto no es una película de Hollywood. A Betty no la asusta una exposición. La va a asustar la publicidad, replicó Maggie. Está acostumbrada a actuar en la sombra, con amenazas y chantajes. Nosotros sacaremos todo a la luz. Invitaremos a la prensa, a historiadores del arte, a gente influyente de la ciudad. Y en esa exposición, ante todos, tú anunciarás que Mark Carter fue tu socio y que estás restituyendo sus herederos, a mí y a nuestro hijo, en sus derechos. Clint lo pensó. El plan era arriesgado, pero tenía lógica. Betty, que tanto cuidaba la reputación de la familia, se vería en el centro de un escándalo sonoro. Cualquier intento suyo de oponerse parecería una confirmación de su culpabilidad. Bien, dijo por fin. Estoy de acuerdo. Pondré la mejor sala de exposiciones de la ciudad. Mis publicistas se encargarán de la prensa, pero necesitamos algo más. Algo que la destruya definitivamente. Yo tengo eso, sonrió Maggie. Pero será una sorpresa incluso para ti. Los preparativos para la exposición ocuparon 2 semanas. Fueron días locos, repletos de trabajo. Clint movilizó todos sus recursos. Los mejores historiadores del arte de la ciudad seleccionaron los cuadros de Mark y elaboraron el catálogo. Los operarios acondicionaron la sala y colgaron los lienzos. Maggie casi no durmió. Controló personalmente cada etapa, desde la elección de los marcos hasta la lista de invitados. Quería que todo fuera perfecto. Era su última deuda con su marido. Quería que el mundo viera de una vez que genio había perdido y que todos supieran que hombre honesto y noble había sido. La abuela Gwen y su sobrino Kevin se convirtieron en su principal apoyo en esos días. La anciana se encargaba de cuidar a Mark, liberando tiempo para Maggie, mientras Kevin, utilizando sus contactos, recopilaba información. Encontró a personas a las que Betty había chantajeado en el pasado. Encontró pruebas de sus maniobras financieras que llevaba a cabo a escondidas de su hermano.
Reunía aquella carpeta de pruebas comprometedores que debía ser el último clavo en el ataúd de su reputación. El juicio por la custodia se había fijado para el día siguiente de la apertura de la exposición. Era otra jugada de Betty. Ella contaba con que para ese momento Maggie estuviera rota y desmoralizada. No sabía que Maggie le estaba preparando su propio juicio, el juicio del público. La víspera de la inauguración, Maggie llegó a la sala de exposiciones. Los cuadros de Mark colgaban de las paredes, iluminados por focos. Se veían distintos a como lucían en su pequeño apartamento. Habían cobrado vida, respiraban. Cada paisaje, cada retrato contaba su historia. Maggie caminaba por la sala y las lágrimas recorrían sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de orgullo. ¿Lo ves, Mark? Susurraba. ¿Lo ves? Lo logramos. En el centro de la sala, en un atril separado, colgaba ese mismo cuadro, la primera nieve en la ciudad, pero junto a él había un espacio vacío, cubierto con una tela oscura. ¿Qué irá aquí?, preguntó Clint, acercándose. Aquí estará la pieza principal, respondió Maggie con misterio. La que pondrá todo en su lugar. No le dijo que, a través de Kevin, había llegado a un acuerdo con uno de los guardias de Betty. Por una buena suma, este accedió a instalar una cámara oculta en su oficina. Y ayer, cuando Betty, furiosa, discutía por teléfono con su abogado el plan para desacreditar a Maggie, lo dijo todo. Confesó la falsificación de documentos, las amenazas, cómo había engañado a su hermano. Toda esa grabación ahora estaba en una memoria USB en manos de Maggie. El plan estaba listo. Todas las piezas estaban en su lugar. Solo quedaba esperar al día siguiente, el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. Pero dentro de Maggie aún vivía el miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Betty sospechaba algo y no aparecía? ¿Y si su plan fracasaba? Sabía que esta era su única oportunidad, y no podía permitirse perderla. La noche de la inauguración se parecía a un estreno teatral. En la sala, iluminada, se congregó toda la élite de Beaumont, el alcalde, empresarios, personalidades culturales, periodistas. Los invitados, con copas de champán, iban de cuadro en cuadro, comentando en voz baja el talento inesperado de un artista desconocido. Maggie, con un vestido negro simple pero elegante, permanecía al lado de Clint. Estaba tensa como una cuerda, pero se esforzaba por mantener la calma. «Ha llegado», susurró Clint, señalando la entrada. Betty entró en la sala como una reina. Con un vestido de noche caro y un peinado perfecto, saludaba con sonrisa a conocidos, haciendo como si todo lo que ocurría fuera mérito suyo. Se acercó a Clint y Maggie. «Querido hermano», ronroneó, besándolo en la mejilla. «¿Qué idea tan maravillosa has llevado a cabo? Inmortalizar la memoria de tu desgraciado amigo. Es tan novo». «¿Y ustedes?». Se giró hacia Maggie, y en sus ojos brilló un destello frío. «Espero que aprecien la generosidad de mi hermano». «Aprecio la justicia, Betty», respondió Maggie con calma. En ese momento se acercó el alcalde. «Clint, felicidades. Una exposición impresionante. Todo un descubrimiento para nuestra ciudad. Debemos hablar sobre la posibilidad de crear una exposición permanente». Comenzó la parte oficial. Clint subió a un pequeño escenario, instalado en el centro de la sala. «Damas y caballeros», empezó, y su voz amplificada por el micrófono llenó la sala. «Me complace darles la bienvenida a la inauguración de la exposición de Mark Carter. Muchos de ustedes lo conocieron como mi amigo. Pero hoy quiero contarles la verdad. Mark no era solo mi amigo, era mi socio y cofundador de la compañía Monolith». Un murmullo de asombro recorrió la sala.
Betty, en primera fila, palideció. Por circunstancias trágicas y debido a mentiras monstruosas, durante años creí que había muerto, continuó Clint. Pero hoy quiero restablecer la justicia. Quiero presentarles a sus herederos, su viuda Maggie y su hijo Mark. Extendió la mano a Maggie, invitándola al escenario. Ella subió, sosteniendo de la mano al pequeño Mark. Los flashes de las cámaras la cegaron por un instante. Todo este tiempo, prosiguió Clint, abrazando a Maggie por los hombros, esta valiente mujer crió sola a su hijo y protegió el legado de su esposo. Y alguien, hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada pesada, intentó hacer todo lo posible para que la verdad nunca saliera a la luz. Él miró directamente a su hermana. Betty estaba de pie, aferrándose a su bolso. Su rostro parecía una máscara. Pero eso no es todo, dijo Clint. Tenemos otra pieza principal. Él asintió, y los trabajadores retiraron la tela oscura de un espacio vacío en la pared. Pero detrás no había un lienzo, sino una gran pantalla. ¿Qué es esto?, susurró Betty, sintiendo como un terror helado la paralizaba. Maggie tomó el micrófono de Clint. Antes de que vean lo que se oculta detrás de esta pantalla, dijo, con voz firme y clara, quiero que escuchen una historia. Una historia de traición, mentiras y codicia. En la pantalla apareció una imagen, la oficina de Betty. Y ella misma, hablando por teléfono. La grabación estaba sin sonido. Y ahora, dijo Maggie, escuchemos. Presionó un botón en el control remoto, y la voz de Betty resonó por la sala, fuerte, clara, llena de odio. Sí, falsifiqué los documentos. Y ese pobre artista no merecía ni una décima parte de lo que tenía mi hermano. Hice todo correctamente, y con su viuda me encargaré. Mañana la tutela le quitará al niño, y ella se volverá dócil, firmará todo lo que sea necesario. Un silencio mortal se apoderó de la sala. Todas las miradas se dirigieron a Betty. Estaba de pie, con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Su rostro se deformó por el horror y el odio. Eso es un montaje. Gritó finalmente. Mentira. Pero era demasiado tarde. Su confesión pública sonaba como una sentencia. La gente comenzó a susurrar, alguien sacó sus teléfonos para grabar. El alcalde, pálido como un lienzo, se apartó unos pasos de ella. Y ahora, dijo Maggie, y en su voz no había ni regocijo ni triunfo, solo una calma cansada, quiero mostrarles la verdadera pieza principal. Volvió a presionar un botón, y la imagen en la pantalla cambió. Ahora era aquella mansión, y debajo aparecía la inscripción. Galería de Arte Contemporáneo Mark Carter. Próxima apertura. Era el sueño de mi esposo, dijo Maggie. Y Clint y yo lo haremos realidad. En ese momento, dos policías uniformados entraron en la sala y se dirigieron directamente hacia Betty. Entre ellos estaba Kevin, el sobrino de la abuela Gwen. Se acercó a ella y, en voz baja pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, dijo: Betty Díaz queda arrestada bajo sospecha de fraude a gran escala y falsificación de documentos. Betty no ofreció resistencia. Se desplomó, como si le hubieran quitado el aire. Al ser escoltada, lanzó a Maggie una mirada llena de un odio tan intenso que ella no pudo evitar estremecerse. Pero era la mirada de un enemigo derrotado. Maggie sabía que había ganado, no solo por ella misma, por Mark, por su hijo, por la verdad. Cuando la puerta se cerró tras Betty, la tensión en la sala se disipó, reemplazada por un murmullo de voces excitadas. Los acontecimientos de esa noche habían sido tan dramáticos que superaban cualquier espectáculo teatral. Los periodistas, oliendo la noticia, se lanzaron hacia Maggie y Clint, pero él los detuvo con un gesto. Disculpen, damas y caballeros,
su voz sonaba cansada, pero firme. Todos los comentarios serán mañana. Hoy es la noche en memoria de un gran artista y mi amigo. Simplemente observemos sus cuadros. Tomó a Maggie de la mano y la llevó lejos del escenario, lejos de las miradas curiosas. Se detuvieron frente a la pintura La primera nieve en la ciudad. Al final consiguió lo que quería, dijo Clint en voz baja, mirando el lienzo. Limpió su nombre. ¿Y tu futuro? Maggie observaba la pequeña figura de su hijo representada en la pintura, y las lágrimas le brotaron nuevamente. ¿Fuiste tú quien lo logró? Susurró. Tú y él. Están juntos otra vez. En ese momento, la abuela Gwen se acercó a ellos, sosteniendo de la mano a Mark. El niño, cansado del ruido y de los flashes, se acurrucaba a ella. Bueno, héroes, dijo la anciana, con un brillo de diversión en sus ojos. Han causado revuelo en este gallinero. Ya es hora de mostrar algo de respeto. El pequeñín necesita dormir desde hace rato. Ella entregó a Mark a Maggie. Mami, murmuró somnoliento. ¿Esa tía mala no volverá más? No, cariño, respondió Maggie, besándole la cabeza. Nadie más nos hará daño, nunca más. Se fueron de la exposición sin esperar a que terminara. La ciudad los recibía con luces nocturnas y silencio. En el coche, nadie hablaba, cada uno pensaba en lo suyo. Maggie, en el largo y aterrador camino que había tenido que recorrer para llegar hasta allí, a salvo, junto a su hijo y al hombre que se había convertido en su apoyo. Clint, en los años vividos entre mentiras, en el amigo que había perdido y recuperado, y en la hermana que se había revelado como su peor enemiga. Cuando llegaron a la casa de Maggie, Clint apagó el motor, pero no se apresuró a salir. Maggie, dijo, girándose hacia ella. Sé que ahora no es ni el momento ni el lugar, pero debo decirlo, lo que siento por ti no es solo gratitud o un sentido del deber. Cuando te vi aquel día en la estación, fue como si viera a él una parte de su alma. Y luego te conocí a ti, tu fuerza, tu honestidad, tu bondad. No hace falta, lo interrumpió suavemente Maggie. No ahora. Todos necesitamos tiempo para recuperarnos. Ella no sabía lo que sentía por él. ¿Gratitud? Sí, inmensa. ¿Respeto? Sin duda. Pero, ¿era amor? Había vivido demasiado tiempo con el fantasma de un gran amor para permitir que otro entrara fácilmente en su corazón. Tienes razón, asintió él. Perdón, mañana pasaré a buscarlos para el juicio. El juicio por la custodia se convirtió en una formalidad. Los representantes del servicio social, asustados por el escándalo, se mostraron sumisos ante Maggie y su abogado. La solicitud fue retirada, se disculparon con ella, y el oficial que había ido a inspeccionarla fue despedido. La justicia, aunque tardía, triunfó. El caso de Betty resultó más complicado. Contrató a los mejores abogados, intentó simular demencia, pero las pruebas eran irrefutables, la grabación de la cámara, los testimonios de testigos, los documentos falsificados. Fue condenada a 7 años de prisión con confiscación de bienes. Su hijo Simon, como cómplice en algunas estafas, recibió una condena condicional. El imperio de Betty se desplomó de la noche a la mañana. Clint cumplió su promesa. Rehizo todos los documentos, y la mitad de la corporación Monolito pasó a pertenecer a Mark Carter Jr. como único heredero del cofundador. Y Maggie, como su tutora, se hizo cargo de esa participación. De pobre empleada de limpieza, de la noche a la mañana se convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes de la ciudad. Pero el dinero no la cambió. Siguió viviendo en su pequeño apartamento, rechazando mudarse a la lujosa mansión de Clint. Aquí todo me recuerda a Mark, explicó.
Y quiero que nuestro hijo crezca aquí en la sencillez, sabiendo el valor de cada cosa. Renunció al trabajo en la estación, pero no se quedó sin hacer nada. Aprovechando sus nuevas oportunidades, abrió una fundación benéfica para ayudar a jóvenes artistas y madres solteras. Sabía lo difícil que es abrirse camino sin dinero ni contactos. La Galería Mark Carter se inauguró 6 meses después en la misma mansión. Clint dirigió personalmente la restauración, poniendo en ello no solo dinero, sino también el alma. En la inauguración volvió a reunirse toda la ciudad, pero el ambiente era distinto, no era lujo ostentoso, sino admiración sincera. Las obras de Mark, reunidas de todo el país, finalmente encontraron su hogar. Maggie estaba en medio de la sala, tomando de la mano a su hijo ya crecido, y contemplaba el retrato que Mark nunca llegó a terminar. Era feliz, no con la alegría desbordante de la juventud, sino con una felicidad tranquila, profunda y ganada a pulso. Sabía que su camino aún no había terminado. Delante de ella se abría toda una vida que construiría para sí misma y para su hijo. Y tal vez, algún día, habría espacio en su corazón para un nuevo amor. Pero esa sería otra historia. La vida después de la tormenta se encamina lentamente, dejando en la orilla los escombros del pasado y trayendo con las olas nuevos y sorprendentes regalos. Para Maggie y Clint, ese regalo fue el tiempo para sanar heridas, para conocerse de nuevo, sin sombras del pasado ni cargas de secretos. No apresuraban los acontecimientos. Clint se convirtió en visitante frecuente del pequeño apartamento de Maggie. Iba no como millonario, sino como amigo, trayendo nuevos cuadernos de dibujo para Mark, ayudándole a armar complicados juguetes de construcción y leyéndole cuentos antes de dormir. Aprendía a ser padre no solo para su hija Emily, que tras la muerte de su madre se había encerrado en sí misma, sino también para aquel niño de ojos grises, en quien veía la continuación de su mejor amigo. Poco a poco, Emily y Mark también se hicieron amigos. Dos almas infantiles solitarias encontraron consuelo la una en la otra. Dibujaban juntos, construían castillos con almohadas, compartían sus secretos infantiles. Maggie observaba esa cercanía con silenciosa alegría. Su hogar, antes solo lleno de su voz y la de su hijo, ahora cobraba vida. Volvía a escucharse la risa masculina, olía a pasteles que horneaban todos juntos los fines de semana. Veía cómo cambiaba Clint. Su perpetua severidad desaparecía, la arruga rígida junto a sus labios se suavizaba. Volvía a sonreír, y su sonrisa transformaba su rostro cansado. Una primavera, un año después de la exposición, fueron todos juntos al campo, al mismo lugar junto al río donde a Mark le gustaba hacer sus estudios de pintura. El día era cálido y soleado. Los niños corrían por el césped, haciendo volar una cometa. Maggie y Clint se sentaron en la orilla, contemplando el agua. «Sabes», dijo Clint, rompiendo el silencio, «a menudo pienso en lo que diría Mark si nos viera ahora». «Sería feliz». «Sin duda», respondió Maggie. «Siempre quiso que fueras feliz y que nuestro hijo y yo no estuviéramos solos». Él tomó su mano. Su palma era cálida y fuerte. «Maggie, sé que nunca podré reemplazarlo y no intentaré hacerlo. Pero quiero estar a tu lado, con Mark, con Emily. Quiero que seamos una verdadera familia». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, sobre un cojín de seda, descansaba un sencillo anillo de oro blanco con un pequeño diamante. «Este anillo era de mi madre», dijo. «Me pidió que se lo diera a la mujer que realmente amara». «Te amo, Maggie». «¿Te casarías conmigo?» Maggie lo miró, a sus ojos serios y llenos de esperanza, y supo que estaba lista. Lista para abrir una nueva página, lista para volver a creer en el amor. «Sí», susurró. «Acepto».
Su boda fue íntima, familiar, solo con los más cercanos. Se casaron en el pequeño registro civil de la ciudad y celebraron en el jardín de la nueva casa que Clint había construido para ellos, una gran casa luminosa con un amplio taller para Mark y una enorme biblioteca. En el centro del jardín plantaron un joven roble, símbolo de su nueva y sólida familia. La justicia, que Maggie tanto había soñado, triunfó no solo en la sala del tribunal, sino en la vida. Betty, tras cumplir parte de su condena, salió en libertad por amnistía, pero no regresó a la ciudad. Rota y habiéndolo perdido todo, se fue en dirección desconocida. Su hijo Saman, dicen, comenzó a trabajar en la construcción, intentando empezar de nuevo. Maggie siguió dirigiendo su fundación, que se convirtió en una de las más conocidas del país. Ayudaba a cientos de mujeres y jóvenes talentos a encontrar su camino. La Galería Mark Carter prosperaba. Sus obras ahora eran muy valoradas. Pero para Maggie, su cuadro más importante siempre fue aquel primero, la primera nieve en la ciudad. Colgaba en su sala, recordándole que incluso después del invierno más largo y frío, siempre llega la primavera y que el amor y la amistad verdaderos no mueren. Solo esperan su momento para regresar, purificados por la nieve del tiempo. Pasaron 5 años. La tarde de verano estaba impregnada del aroma de los tilos en flor y del césped recién cortado. En el amplio jardín de la nueva casa, los niños correteaban. Mark, de 10 años, ya serio y sensato, enseñaba a su hermana trasera Emily y a su hermanito Alex, hijo común con Clint, a construir un refugio con ramas. Sus risas resonaban por todo el vecindario, mezclándose con el canto de los pájaros. Maggie y Clint estaban sentados en el porche, tomados de la mano, contemplando la escena. Maggie ya no era la mujer agotada y temerosa que conocimos al inicio de esta historia. Sus ojos reflejaban una felicidad tranquila, y sus movimientos denotaban la seguridad de quien controla su destino. Clint también había cambiado. Ya no era un solitario sombrío. Se había convertido en un esposo y padre amoroso, encontrando su tranquilo puerto. Mira, susurró Maggie, señalando a Mark. Se parece tanto a su padre. La misma concentración, la misma terquedad. Sí, asintió Clint. Pero tiene tus ojos, fuertes y bondadosos. Se acercó la abuela Gwen, que ahora vivía con ellos, rodeada de cuidado y amor. Caminaba con dificultad, pero su mente seguía aguda. Bueno, pajaritos, susurró, acomodándose en la mecedora. ¿Disfrutando de su riqueza? Yo les dije que todo se arreglaría. Lo importante es escuchar al corazón, no a las lenguas maliciosas. Guardaron silencio, y en ese silencio había más palabras que en cualquier conversación. Cada uno había recorrido su propio camino, lleno de pérdidas y pruebas, pero el destino, como un hábil tejedor, entrelazó sus hilos en un patrón firme y hermoso. La historia de Maggie. No es un cuento de Cenicienta que se casa con un príncipe. Es la historia de la fuerza del espíritu humano. De cómo, incluso en la oscuridad más absoluta, se puede encontrar luz si no se pierde la fe en uno mismo y en los demás. Esta historia muestra que la honestidad y la bondad no son debilidad, sino la fuerza más grande, capaz de cambiar el mundo. Y que una verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el amor, el cuidado y la capacidad de perdonar. A veces, un pequeño gesto, una decisión tomada con el corazón, puede desencadenar una cadena de eventos sorprendentes y llevarnos a la felicidad que nunca imaginamos. Lo más importante es no tener miedo de abrir la puerta cuando el destino llama, incluso si detrás de ella hay incertidumbre. Gracias por recorrer este camino junto a nuestros héroes. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios.
¿Qué parte de la historia te ha tocado más profundamente? ¿Crees que un solo acto puede cambiar toda una vida? Hasta pronto. Y que siempre haya lugar para un pequeño milagro en tu vida.